El verdadero significado de la Navidad, según la Biblia, es que la Navidad es verdaderamente uno de los momentos más maravillosos del año. Para muchos hay fiestas cálidas, hogares acogedores, tradiciones para celebrar y regalos para compartir. Sin embargo, a veces nos perdemos entre la temporada y nos olvidamos de la razón por qué la celebramos. La mayoría de gente puede decirte los orígenes de la Navidad, que es un recuerdo del nacimiento de Cristo, pero ese es el alcance de su conocimiento y lo pierden de vista solamente por ir de vacaciones. Pero, ¿por qué celebramos realmente la Navidad? No a Papá Noel ni al árbol de la Navidad, ninguna otra tradición envuelta en la Navidad. ¿Por qué celebramos esta única ocasión? ¿Cuál es su verdadero significado? Antes que nada, hay diferentes creencias. Cuando se trata de otras religiones y Navidad, a menos que creas en Cristo, o al menos que simplemente disfrutes recibir cosas sobre el que se considera un día sagrado, no celebrarías la Navidad. Eso significa que creencias como el Islam, el budismo o el hinduismo no hacen Navidad. Pero eso tampoco significa que todos los cristianos celebren la Navidad. De hecho, hay varias denominaciones que no lo hacen. Un ejemplo es el Testigo de Jehová. En caso que no estés seguro de quiénes son, ellos son los que van de puerta en puerta repartiendo Biblias y hablando a las personas sobre Jesucristo. También suelen llevar trajes o algún tipo de ropa elegante. Contrariamente a la creencia popular, aunque los testigos de Jehová no celebran la Navidad porque creen que tienen raíces paganas, tampoco dan conferencias ni condenan a las personas por celebrarlo. El solo hecho de que, como se menciona en la festividad de la Biblia, no creen que deba conmemorarse y tampoco celebran el cumpleaños. Otra denominación similar a los testigos de Jehová es la Iglesia de Cristo, que tampoco celebran la Navidad, pero su razonamiento se basa en la falta de evidencia de la Biblia para las vacaciones. La última denominación en mencionar es la Sociedad Religiosa de Amigos, mejor conocida como cuáqueros, la cual Quaker, la marca de avenas, se apropió de la imagen del grupo y hasta el día de hoy usan un cuáquero como imagen principal, ya que representa la honestidad de esta agrupación. Para aquellos que sostienen esta creencia, la razón por la que no celebran la Navidad es que cada día es un día sagrado, por lo que realmente no hay necesidad de poner énfasis en un día en particular. Sin embargo, aunque tanto la Iglesia de Cristo como los cuáqueros no celebran directamente la Navidad, no quiere decir que no haya personas que no lo hagan. El verdadero significado para celebrar la Navidad es este mismo acto de humildad y su elección de morir en la cruz es causa de las rodillas dobladas y manos levantadas. Sé que el ajetreo de la temporada puede hacer que el tiempo vuele y antes de que nos demos cuenta, este feriado ya había terminado. Tomes el tiempo en estas fiestas para celebrar el verdadero significado de la Navidad, glorificando a aquel que lo dio todo. Un niño que nació en circunstancias humildes y su muerte sacrificial reflejó lo mismo. Sin embargo, ambos fueron significativos para la humanidad. Sin la muerte de Cristo, la salvación no es posible. Entonces, sin su nacimiento, tampoco es posible. Jesús, viniendo a la tierra esta noche, cambió todo. Y es un momento en que debemos celebrar con todo nuestro corazón. Si te gustó este contenido y quieres ver más sobre el origen de la Navidad, puedes visitar nuestro blog. El link está en la descripción. Puedes darle like y suscribirte si quieres ver más de este contenido. Gracias por ver.